a Juan, capítulo 15, verso 1. Y no voy a predicar de eso, pero sí lo voy a mencionar, tiene relación. Dice así en el nombre del Señor. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y mi Padre quién es? El labrador. Todo pámpano, dice, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de poder aprender de tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz y más cortante, dice, que cualquier espada de dos filos, Señor, porque tu palabra está haciendo algo tremendo y poderoso en medio de nosotros. Te amamos, pues tú has roto las cadenas del pecado y nosotros tenemos la autoridad en Cristo para vivir todas las promesas que tú nos has dado. Señor, tomamos aquello que tú has dicho sobre nosotros y declaramos la vida de Dios sobre esta tarde. En los que están muertos resuciten, los enfermos sean sanados, los que están cautivos sean libres en el nombre de Jesús. Los atados, endemoniados salgan libres en esta noche y los que no te conocen abran su corazón para que crean que Cristo es el único que puede salvar nuestras vidas. Gracias, Padre, tú eres el Señor, tu Hijo es el Señor, nuestro Salvador, y nosotros te reconocemos en todo y te damos toda gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén. Quiero predicar en esta tarde sobre lo que tiene que ver con esta dependencia total. ¿Qué es la dependencia total? Estamos viviendo una vorágine de cambios continuamente, la tecnología, la ciencia, ¿verdad? El cambio económico en nuestro país de manera particular. Están sucediendo cambios bastante vertiginosos. Venimos de una transición bastante importante desde la pandemia, cambios políticos, cambios sociales, y estamos mirando lo que ha sucedido el 2025 y estamos empezando a proyectarnos de lo que viene el 2026, ¿sí? Y creo que cada uno de nosotros hace esa reflexión de cuando en cuando cerramos los años, nosotros pensamos y decimos, ¿qué Dios va a hacer con nosotros? ¿Sí? ¿Qué Dios va a hacer en medio de nuestra vida? Y lo único y la gran respuesta se encuentra en la presencia de Dios. Por eso cuando el pastor me decía, yo le decía, ¿qué voy a predicar? Y en la mañana de hoy despertaba y venía este pensamiento de poder siempre preguntarle al Señor, ¿qué cosas vamos a hacer? A veces nosotros queremos tomar caminos que al Señor no le agradan y hay caminos que al Señor sí le agradan, pero lo más importante es que nosotros podamos entender que en medio de toda esta carrera que existe en la vida, de poder educarnos, de poder crecer, de poder trabajar, de poder servir al Señor, de honrar al Señor en todo lo que hacemos, haya una mirada fija en Jesucristo. Cuando Cristo emite este mensaje y empieza a decir, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, está mostrando que Él es el núcleo de todo lo que nosotros debemos percibir para nuestra vida. Es como cuando un niño nace, ¿verdad? Una niña nace, viene a los brazos de su mamá, de su papá, pero tiene que nutrirse, ¿verdad?, de la leche materna para que tenga el desarrollo, para que tenga el apego, para que tenga esa relación continua, amable, amorosa, lo que más se pueda, porque la Biblia dice que también nosotros crecemos en esta leche espiritual hasta que vamos madurando, hasta que lleguemos a la estatura de un hombre y de una mujer de Dios, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un potencial que Dios ha puesto dentro de nuestra vida. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Él nos llama, nosotros fuimos puestos para dar fruto. Y la única manera de dar fruto es que nuestra dependencia esté en Él. Si estamos comenzando un nuevo año, es importante darnos cuenta que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida esté mirando a aquel que nos ha llamado, ¿sí? Los historiadores y los críticos filosóficos de los últimos 5 o 10 años
están temerosos por todo este tema de la inteligencia artificial, que se va a acabar el empleo, que está creciendo. Cada semana vamos viendo cómo las cosas van sucediendo. Que antes era simplemente uno se metía al computador, escribía un texto en el sistema operativo, en el Word, en el Office, lo que sea, donde usted trabajara, y usted era feliz porque pasó de la máquina de escribir al Word y ¡oh, qué maravilloso! Pero hoy día tenemos sistemas que hacen análisis de toda la información. Usted puede escribir, puede hacer canciones, hace videos, personas que no existen, las crea y hace videos increíbles, canciones, hasta alabanzas. En serio, no sé si alguien no sabía eso. Entonces, se están componiendo, se están haciendo un montón de cosas y eso crece. Y los críticos de esto dicen que va a haber mucho desempleo. Están hablando que vienen crisis importantes porque le están pasando el dominio de estas cosas a los poderosos de la tierra. Entonces la gente le empieza a dar ese temor que empieza a paralizarnos. Pero la historia de este mundo siempre ha convivido entre guerra y paz, ¿sí? Hemos pasado un montón de batallas en la historia del mundo. Hemos vivido, hemos presenciado, hemos visto la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y la iglesia sigue de pie. La iglesia sigue venciendo porque Cristo ya venció. La iglesia sigue avanzando porque seguimos en la vid. La iglesia no va a ser derrotada porque Cristo ya venció y le dio la victoria a la iglesia. El tema es que nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes. Yo soy cristiano desde muy chico, me vine a convertir bien así en la adolescencia, empecé a ser más consciente, perdone que voy a dejar aquí porque se me hace estrecho, me estoy escondiendo y voy a salir en el video como que me esconda. Y desde muy pequeño yo iba a la iglesia sirviendo al Señor, la escuela dominical, viendo a mis papás, mi familia, mis primos, todo, yo los veía sirviendo al Señor y viendo cómo las cosas eran distintas a las que en el mundo se hacían. Y eso marca la diferencia en nosotros, para poder determinarnos en Dios. Pero cuando Dios te llama, cuando Dios te da una dirección, tú sabes que lo que vas a hacer va a dar fruto. Si Dios te llamó para el reino de Dios, Dios te va a posicionar para lanzarte a lo que Él quiere. Dios te está poniendo dirección y flecha para que tú vayas a la dirección que Él ha determinado para ti. Por eso la única forma de saber hacia dónde vamos es que hay una dependencia total de Dios. Nosotros sabemos que todas las cosas van y vienen. Jaime lo decía recién. A veces hay recursos, a veces no hay recursos, a veces estamos con empleo, a veces estamos sin empleo, pero todas esas cosas que suceden, Dios tiene un propósito y un plan para formarnos y educarnos. Cuando nos casamos, ¿sí? Cuando uno se casa, parte con poquitas cosas, está aprendiendo la convivencia, ¿sí? A comprar sus cosas. Yo todavía me recuerdo cuando llegué a mi casa, recién me había casado, mi esposa todavía estaba estudiando en la universidad, yo había terminado hace un año antes y nos casamos. Y yo me acuerdo que no tenía nada, hermano, nada. Tenía la casa, gracias al Señor, y mi suegro me dice, ahí tengo una televisión, y me pasa una televisión antigua, así como esto, como este parlante, ¿se acuerda de esa televisión? Y yo la tenía y nunca la aprendí, hermano, porque veíamos las noticias un poco. Entonces dije, ya, comprémonos una tele de las más modernas. Entonces fuimos al supermercado, al tiempo. Como no veíamos mucha televisión, y de hecho ahora no vemos mucho tampoco, pero sí uno va comprando sus cosas, va avanzando. Así es el camino de la fe. Nosotros vamos desarrollando todo lo que tenemos en el Señor. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy en el matrimonio, voy desarrollando una confianza en un otro, ¿sí? Así también yo desarrollo mi fe en Dios, ¿sí? Uno parte con una tele, después uno no sabe lo que Dios va a hacer y después usted tiene una tele de 60 pulgadas en la casa y no sabe cómo llegó y el suegro le había regalado una tele chica, así. ¿Y cómo llegó esa tele a mi casa? Bueno, Dios, no estoy diciendo que yo tenga una tele de 60 pulgadas, pero estoy diciendo que las cosas van evolucionando. Las cosas van cambiando. Entonces, cuando Dios nos direcciona, Dios está haciendo cosas distintas para cada uno de nosotros, pero en un solo propósito,
depender de Él. Quiero contarle una historia que nos va a hacer reflexionar y entender profundamente lo que significa esta dependencia. Y quizás muchos de nosotros, este 2025, vivimos situaciones difíciles, malas noticias, cosas complicadas, cosas que no funcionaron, cosas que no sabemos si van a funcionar este 2026. Estamos transicionando, no lo sabemos. Pero sí sabemos que hay uno que está en control porque Dios es soberano y el gobierno de Él está en sus manos. Este país está en sus manos, no depende de quién esté gobernando ahora, depende de cuánto nosotros dependamos de Dios. Dios sustenta a su pueblo, Dios sustenta a su iglesia. Aleluya. Es Dios quien ordena todas las cosas. Dios está haciendo algo extraordinario. Es una gran oportunidad para que la iglesia del Señor siga avanzando en lo que Él ha determinado para nosotros. Quiero que vaya ahí a Daniel capítulo 3. El libro de Daniel es un libro considerado un libro profético. También lo meten dentro de los profetas mayores. Es un libro muy cuestionado, cuesta entenderlo, al igual que Apocalipsis, pero es un libro tremendamente revelador, poderoso, y que yo siempre, cada vez que trato de volver a leerlo o lo enseñamos, en el semestre pasado lo estuvimos enseñando en el Instituto Bíblico, en Daniel y Apocalipsis, y quiero traer a colación, y los estudiantes que están aquí hoy día se van a acordar de algunas cosas que voy a mencionar, y algunas cosas nuevas que quiero agregar, que a lo mejor no se las dije en clases, pero yo creo que Dios la está poniendo en esta hora. El libro de Daniel habla y relata en términos generales, no voy a ahondar mucho más allá, del viaje de 4 jóvenes. Principalmente se habla de Daniel y se habla de 3 amigos. ¿Sí? Ellos son capturados, son llevados hacia Babilonia, los sacan de Israel, los sacan de Jerusalén, se los llevan deportados, ¿sí? Y ellos son personas de la élite, son príncipes. Ellos son personas preparadas, saben idiomas, saben distintos niveles de ciencia. Y estos jóvenes, porque cuando se van son muy adolescentes, son jovencitos. Algunos calculan entre 12, 13, hasta 15 años, hasta 17 años, algunos autores. Entonces, cuando vemos la historia de estos jóvenes que son llevados, ellos son llevados cautivos a un lugar que no conocen. Imagínate que te lleven a ti o lleven a tus hijos a un lugar donde tú sabes que no es su lugar. Y tienen que ser llevados ahí y no van a un resort, no van a un lugar de descanso, se van como esclavos. Ellos entran en una posición de privilegio por el conocimiento que tienen, pero de todas maneras la sensación psicológica de la opresión de un imperio que era idólatra, que era contrario a la fe, los hace sentir apabullados desde la cosmovisión humana, pero ellos sabían quién era el Dios de ellos. Siendo tan jóvenes, ellos dicen que los empezaron a preparar, ¿sí?, para servir al rey. Dice que fue casi 3 años. Y entre esos quiero destacar a Daniel, que ustedes lo conocen, que después Dios le empieza a mostrar profecías, le muestra cuando ve esta cabeza de oro, ¿sí? ¿Lo vieron en alguna serie en la televisión o lo han leído? Cuando ven esta estatua, cabeza de oro, las partes de hierro, de plata, etc. No voy a entrar en ese detalle, pero ve el reino de Babilonia como una cabeza de oro que representa a este emperador Nabucodonosor II. No es primero, segundo. Y Nabucodonosor II, y la Biblia lo llama Nabucodonosor, viene a ser el que empuja este imperio y tiene capturado a estos jóvenes. Y Daniel le da la revelación y le dice: mira, Dios me mostró esto. Y él queda sorprendido y alaba a Dios. Y dice: wow, ¿cómo este Dios de Daniel es capaz de decir algo que ninguno de los agoreros ni los caldeos que estaban ahí era capaz de decir? Así Dios hace con nosotros. Empieza a sorprender a otros de la gracia de Dios que está sobre ti.
Porque cuando nosotros tenemos esta dependencia total, la gracia de Dios te va empujando a cosas increíbles. Está diciendo, pero esto no iba a funcionar, pero llegaste tú y empezó a funcionar. Mira, esto estaba saliendo mal, pero ¿sabes qué? Cuando hiciste esto, cuando opinaste esto, fue un aporte. Entonces tú estás en la tierra, yo estoy en la tierra para tener un cambio y una transformación también a la sociedad donde estamos. Daniel, donde estaba, la unción lo empujaba, la unción hacía las cosas porque Dios estaba con él, porque él se determinó a tener una comunión perfecta con el Señor. Daniel oraba todos los días. Hay algo que me determiné cuando me casé, es orar todos los días en casa, todos los días oro con mi familia. Y eso me ha sostenido los días más malos de mi vida, hermano. Pero Dios ha sido fiel. Cuando nosotros oramos, estamos diciendo, yo dependo, yo no puedo por mis propias fuerzas. Esos jóvenes decían, estamos solos, vamos a ir a un lugar que no conozco. Dios me llevó ahí, yo no sé por qué, pero estamos cautivos acá. Pero Dios me llevó, pero yo sí sé que Dios está conmigo. Y ellos determinaron en su corazón, ¿qué cosa? No contaminarse con la comida del rey. Y ahí queda esa historia, le vamos a poner una pausa. Y me quiero enfocar solamente en los 3 amigos en esta historia. Que les cambian el nombre, Sadrach, Mesach y Abednego les ponen. Les cambian el nombre de su cultura, les cambian el nombre que venían de origen. Ellos eran hebreos, eran judíos. Ellos tenían un nombre, un significado de honra a Dios. Dios nos llamó para ser hijos, pero el sistema quiere imponer su presión sobre nosotros. Este sistema quiere imponer ideologías, pensamientos que van en contra de lo que nosotros somos. Los nombres significan lo que tú eres. Para los judíos es eso, o lo que vas a hacer. Por eso cuando a Benjamín le iban a poner Benoni, él dice, no, porque sabía que eso significaba algo doloroso. Y le cambian el nombre. Y así muchos otros. Jacob, ¿qué significa? Usurpador. Y vivió toda su vida como usurpador. Hasta que Dios tiene que tener un encuentro con él y cambiarle el nombre. Así pasó, porque ellos sabían que la cultura, cuando los llamaban así, ellos estaban haciendo una presión psicológica y dando un ordenamiento a la forma en que ellos se iban a comportar. Cuando nosotros salimos de estas 4 paredes, nosotros nos enfrentamos a esta realidad del día a día y el mundo te dice, oye, ¿y por qué tú no andas con más de una mujer? ¿O más de un hombre? ¿Y por qué no vas a fiesta? ¿Y por qué no te emborrachas? Qué raro, ¿cierto? ¿Por qué tú no dices garabatos? Pequeños detalles. Ser evangélico o cristiano no es eso. Es tener a Cristo en el corazón. Y eso hace dar frutos como esos. Se marca la diferencia. Lo que Dios va poniendo en tus manos, Dios lo comienza a prosperar. Dios comienza a multiplicar. Tú dices, ok, tengo muy poco, pero lo que tú tienes, Dios te lo ha dado para que sea multiplicado en Él. Él es el que hace las cosas. Imagínense, yo partí con una tele así. Ni la usaba, pero era una tele. Estaba ocupado en los quehaceres, ¿verdad? Uno está partiendo. Y estos jóvenes se determinaron también. Y hubo un día, después de 20 años de haber tenido esa visión, 20 años de haber tenido esa visión, de ver esa cabeza de oro, y que le dice Daniel, mira, tú eres esta cabeza, le dice, tú representas un imperio poderoso. Y aquí Daniel desaparece de la historia porque se supone que él estaba de viaje diplomático en algún lugar, dicen los historiadores, y solamente se mencionan a estos jóvenes, que ya no eran tan jóvenes, ya iban cercanos a los 40 años, 35, 40 años, son jóvenes igual, pero eran mayores, habían pasado 20 años y ya tenían una experiencia, un trabajo en el gobierno. Y cambia totalmente el paradigma, ¿por qué? Porque parece que a Nabucodonosor se le había olvidado esa profecía que le había dicho que era un imperio que se iba a acabar. Y él dice que levanta bajo la presión de todos estos hombres que estaban alrededor de ellos, que eran malos consejeros, ojo con eso, con quien uno se rodea, de malos consejeros,
Le dicen, ¿por qué no haces una estatua que te veneren? Te lo mereces. El año anterior conquistamos Jerusalén, botamos los muros, derribamos todo, porque él venía de victorias militares, Nabucodonosor, venía de muchas victorias militares. ¿Y qué le pasó? El orgullo de emperador. Empezó a sentirse poderoso, empezó a sentirse que él podía. Entonces es ahí que él dice, bien, hagamos algo. Léanlo usted ahí en Daniel capítulo 3, y dice que ponían la música, que al sonido del tamboril, de la cítara, todos los instrumentos, dice que tienen que adorar esa estatua. Y vinieron todos a hacer un viaje para venir a adorar esta estatua. Dice que medía aproximadamente 27 metros de alto y 3 metros de ancho. Dice, pero es que los arqueólogos dicen que era muy angosto para tener tanta altura. Algunos dicen si era de oro macizo, si era como de madera, si estaba cubierto de oro, o era una especie como de pináculo y que en la punta estaba una estatua de Nabucodonosor. Son esas especulaciones porque no hay fotos, no estaba Instagram. ¿Ah? Yo vi a Nabucodonosor en un TikTok hecho por la IA. Entonces, ninguna de esas cosas estaban ahí, pero eso no importa desde el fondo. Él no se conformó solo con ser la cabeza. Él quería ser un cuerpo completo. Él estaba desafiando a Dios. Se le olvidó todo lo que Dios le había hablado. Dijo, ¿qué me van a derrotar a mí? Esos imperios de cobre, de hierro, de bronce, perdón, de hierro, de barro, no van a existir. Mi imperio es el más poderoso, venga de puras victorias militares. Y ahí aparece la voz de Dios, que siempre nos recuerda a nosotros de quién dependemos. Él había tenido una experiencia poderosa, pero la soberbia le hizo olvidar y Dios lo tenía solo por un tiempo ahí. Y a veces nos pasa que el poder jamás nos nuble el corazón y la mente. Por eso cuando sometemos nuestra vida en oración, Dios nos alinea. Señor, pon en nosotros lo que tú tienes que hacer sobre nuestra vida. Señor, ayúdame a ser un padre ejemplar, ayúdame a ser un ciudadano ejemplar, ayúdame a ser un hombre de Dios ejemplar, ayúdame a ser una mujer de Dios ejemplar, ayúdame a andar en tu camino, no soy perfecto, pero ayúdame a hacer lo correcto. ¿Qué decisión debo tomar? Señor, tomaré este trabajo, buscaré aquí, lo haré así. ¿Cómo lo hago? ¿Qué vamos a hacer si no depender de Dios? Y estos jóvenes fueron desafiados porque fueron los únicos que no doblegaron sus rodillas ante esta estatua, este símbolo de poder, ¿sí?, que es típico de los tiranos que ponen presión psicológica y ocupan la religión, ¿sí?, en algunos lugares y oprimen a los pueblos o ocupan otras formas, otros medios. Pero en ese momento Babilonia quería oprimir por medio de esta religión a quienes tenían un pensamiento diferente. La soberbia hace divagar a los más grandes líderes. Y por eso es importante que Dios nos alinee a lo que viene el 2026, porque tenemos que someter todo lo que estamos haciendo, volver a repensar todas las cosas que estamos haciendo. El Señor pone en mi corazón, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es lo que Dios quiere para nuestra vida, para nuestros ministerios, que no son nuestros. Uno dice nuestro para conjugar el verbo, es decir, nosotros, pero son todos. Dependemos los unos de los otros. Y el Espíritu traía eso a mi corazón. Y ellos no doblegaron sus rodillas. ¿Qué dijo? Échenlos al horno de fuego. ¿Qué presión, qué situación hace que nuestra fe sea yendo en contra de otros que a lo mejor están oprimiendo tu vida por pensar distinto, por ser un hijo de Dios, por ser una hija del Señor? Nuestros jóvenes son presionados en la universidad. Yo viví esa presión en la universidad, ¿cierto? Yo veo que me dicen así los muchachos. En la universidad es súper difícil. Y que, vamos, pero ¿qué te hace?
tomar un poquito. Y así parten. Y muchos de nuestros jóvenes, muchos, se van al mundo y no vuelven más. Porque sus convicciones fueron puestas en juego, no estaban alineadas ni en el lugar correcto, donde tenían que poner su fe, que es en Cristo, en su palabra, y en determinarse, hermano. La determinación es tan vital. Uno a veces, y a veces por negocios, por temas de empresa, a veces tú te ves en la disyuntiva, tú dices, tienes que decir la verdad, y te pueden empujar a decir una mentira, y si tú dices la verdad, Dios te va a honrar, y Dios te va a respaldar, y Dios va a respaldar todo lo que hagas. Si tú eres íntegro, aunque tú dices voy a salir para atrás, no, pero si la integridad va a hacer que todas las cosas confabulen a tu bien. Porque cuando tú dependes de Dios en esas cosas, Dios te honra públicamente en muchas otras. La determinación de estos tres hombres fue vital porque ellos habían confiado plenamente en el Dios que los había llamado. Ellos son echados adentro del horno de fuego. Dice que los lanzan. Esos hornos de fuego eran para hacer los ladrillos de Babilonia. Babilonia se caracteriza por las grandes construcciones. Son consideradas parte de las grandes maravillas del mundo antiguo. Y esos hornos hacían ladrillos de barro. Y ahí dice que por arriba los lanzaron y tenía una mirada desde delante. Hágase esa imagen. Y los lanzan y por delante van viendo el fuego y por arriba también. Y dice que lo calentaron 7 veces porque estaba tan enojado Nabucodonosor que él dice que lo calienten mucho más. Y aún a esos hombres que estaban ahí lanzándolo, dice que los agarraron las llamas y también fueron quemados. Más los que estaban adentro no sabían lo que le estaba pasando. Pero dicen que los vieron ahí de pie caminando a esos 3 jóvenes sin morir. Y Nabucodonosor cuando mira hacia adelante, usted lo sabe muy bien, ve a un cuarto hombre que se paseaba alrededor de ellos. Y decía, ¿quién es este que está ahí? Semejante, dice, al Hijo de los dioses. Cuando yo me he visto atrapado, yo creo que usted también. Quizá usted no lo ve, pero sí da testimonio el Espíritu que Jesús está con usted. Y puede ser el fuego más impetuoso, el diagnóstico más duro para nuestra vida, las noticias más horribles que usted puede recibir. Pero Dios está ahí, paseándose en el fuego. No le quema nada. Isaías 43, 150 años antes. Lo voy a leer ahí para que usted se... Es que la palabra de Dios es extraordinaria, hermano. Mire bien, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, verso 2, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases, dice, por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Se piensa que estos jóvenes habían leído o habían escuchado este texto de Isaías y estaba claramente guardado en sus corazones. Cuando ellos están viendo que esa palabra le dice, yo soy tu creador, ellos saben que es el único que puede haber hecho lo perfecto con sus vidas. Que no es casualidad que los haya creado, sino que hay un propósito en esa creación. Dios hizo que estos jóvenes nacieran y fueran llevados con un propósito para ese lugar. Y le habla como pueblo de Dios y le dice, no teman porque yo los redimí. Les cambiaron el nombre, le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego, pero yo te puse un nombre que en Israel honraba mi nombre. Pero aunque estés ahí, mi nombre está puesto dentro de ti. Aunque el mundo te llame así, tú eres para mí mi hijo y mi hija.
Y ellos lo creían. Y cuando pasen por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegará. La gente cree que significa que eso es agua líquido, sino que simbólicamente representa el recordatorio también de la salida del Éxodo. Y también representa la opresión de los militares en el tiempo antiguo, cuando tenían que cruzar y llegar de un lado a otro para vencer. De hecho, más adelante, Belsasar, el nieto más bien de Nabucodonosor, dice que cortan el río, uno de los ríos, y entran los medo-persas y ganan la batalla y vencen a los babilonios. Porque todas estas aguas, los militares, la opresión que ellos tenían, habían sido tomados presos para llevarse lo que ellos eran, pero no lo que ellos realmente eran en el espíritu. Y cuando pases por el fuego, estaban viviendo eso. No te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Esa promesa estaba puesta en fuego en su corazón. Por eso ellos decían, si tenemos que morir, Dios lo quiso así. Si tenemos que vivir, Dios lo quiso así. Porque Dios es soberano. Si Dios te está haciendo pasar por esa prueba grande, es porque Dios lo permitió así. Si Dios está prosperando tu camino y está avanzando y quizás Dios te está abriendo muchas puertas, también Dios lo quiso así. Sea que vivamos, dijo Pablo, sea que muramos, del Señor somos. Usted y yo no nos pertenecemos, le pertenecemos al Dios que nos tiene en el hueco de su mano. Por eso Jesús nos recuerda, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Porque nos dice, estén conmigo, que están seguros conmigo. Todo lo que vaya a suceder este año 2026 o los años que vengan, siempre va a ser en dependencia total de Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Ellos salieron de ese horno, Nabucodonosor los llama, salen y dice que no tenían sus ropas ni olor a humo, nada, porque cuando Dios hace la obra, Dios la hace de forma extraordinaria. ¿Qué cosas estás pasando? Dios va a sacarte en victoria. Y nos vamos a reír juntos, hermano. Cuando me cuenta el testimonio, ¿se acuerda, hermano? Cuando estuvimos orando, dice, mire, el Señor me proveyó un trabajo. ¿Se acuerda cuando oramos por mi hijo? Estaba así. Mi esposa días atrás, años atrás, hermano, uno a veces ora y ni se acuerda, hermano. Dice, yo la conozco a usted, le dice una persona. A mi esposa le dice, sí, le dice, ¿dónde? Sí, yo iba ahí a tiempo de Dios, yo lo conozco a usted y usted es la esposa de Benjamín. Sí, le dijo, sí. Años atrás, él fue a mi casa con otro pastor en ese tiempo, estaba hablando hace muchos años, y el año pasado pasó. Y habíamos ido, ella estaba postrada. Y estaba caminando, hermano. Los médicos, dice, le contaba a mi esposa, dice, los médicos le habían dicho que ella jamás iba a volver a caminar. Nosotros fuimos, de aquí, de tiempo de Dios, fuimos, oramos. Dios hizo la obra. Es Dios quien hace las cosas. Y pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. A lo mejor usted ora hoy día y usted ni sabe lo que Dios va a hacer. Pero cuando dependemos de Dios, Dios hace el milagro como Él quiere. Porque cuando hay dependencia total, Dios empieza a moverse como Él quiere. Y tú comienzas a ver las cosas que antes no veías. Dios hace todo para su gloria y para su honra. Le da un aplauso fuerte al Rey. Le invito a ponerse de pie. Y le dijimos a esta persona
que viniera a la congregación. Esperamos que venga pronto a dar testimonio de lo que Dios hizo. Los médicos decían, no podrás caminar, pero Dios te dice que sí volverás a caminar. Si alguien te dijo que tenías una enfermedad difícil, terminal, Dios puede decir la última palabra y puede cambiar todo diagnóstico, hermano. Porque cuando caminamos en esa dependencia total, caminamos en la autoridad del Espíritu. Yo te digo en el nombre de Jesús, sé sano ahora en el nombre de Jesús. Si estás enfermo de algo, sé sano en el nombre de Jesús. Si hay un vicio, si estás metido en la droga, en el alcohol, en algo, sé libre en el nombre de Jesús en esta noche. Si los pensamientos te oprimen, si hay algo en tu mente, en tu corazón, sé libre en esta noche también. Porque estamos en dependencia total. Levante su mano y dígale, yo estoy en dependencia total contigo, Señor. Y yo entro este año 2026, que en esa mirada como entraron estos jóvenes en dependencia total, no vamos a tomar decisiones humanas, tomaremos decisiones en el Espíritu. Será en lo humano, en lo terrenal, pero vendrá dirigido por el Espíritu. Nos equivocaremos en muchas cosas, pero Dios estará con nosotros. Ayúdanos a no caer. Ayúdanos a depender este año y los años que vienen, a tomar decisiones correctas, a poder caminar en la voz del Espíritu. Nosotros somos tus ovejas, vamos a oír tu voz y tú dices que te obedecemos. No tomaremos decisiones equivocadas. No será la presión del sistema, sino que será la voz del Espíritu. Aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. No nos inundaremos. Tu pueblo seguirá adelante predicando. Tu pueblo seguirá avanzando. Señor, la iglesia seguirá caminando en pos de lo que tú has llamado para este año 2026 y los años que vienen. Creemos con todo nuestro corazón que dará fuerza al cansado. Al que está débil lo fortalecerás en el nombre de Jesús. Los que sean, Señor, tímidos, les dará la fuerza y la vitalidad también para que puedan predicar el Evangelio con denuedo. Los que se sientan débiles, digan fuerte soy en el Señor. Los que no puedan ver, puedan volver a ver en el nombre de Jesús. Levante su mano y comience a orar al Señor ahí donde usted está. Dígale, Señor, yo quiero que cada uno de nosotros podamos, Señor, con mi familia, depender de ti. Tú reinas, tú reinas, tú reinas, tú reinas, tú reinas. Nada escapa a tu voluntad. Las cosas que hemos vivido, las cosas que han de venir. Nosotros no somos mejores, es tu Espíritu obrando. Glorificamos, te amamos.